Perdóname, Fede, que te interrumpa, pero Jesús Coles está acá con nosotros y quiere participar, así que bueno, bienvenido y adelante, Jesús. Bienvenido, Hola, ¿qué tal? Jesús. Bendecida. Dios te bendiga. ¿Qué tal? Bendecida noche. A mí Bendecida cómo me gusta madrugada. charlar con este par de venezolanos ustedes. Cómo me gusta charlar con ustedes. Es ameno ustedes, de verdad. Me encantan. Perdón, mi hermano, dale. Sí, bueno, de hecho, bueno, bendecida madrugada ya. Ahorita son aquí en Venezuela las 2:06 de la madrugada ya. Solamente pues estaba haciendo algo por acá y pues vi la transmisión, y ya que pues veo a mi tutor por acá, Rich Bell, por acá dialogando con ustedes, pues quería acotar pues algo, ¿no? No sé si recuerdan la última vez cuando yo pues dialogué con ustedes y hablamos con respecto a cómo dirigirse a los ateos, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos solamente en la sola escritura, bien, entonces quedan fulminados ustedes. ¿Por qué? Porque el ateo de primera dice: yo no creo en nada de la Biblia, porque para ellos la Biblia llegaría siendo como un libro tipo literatura de Harry Potter y ese tipo de literaturas. Entonces, si ustedes le van a ir a un ateo con versículos de que no, en el versículo tal dice que Dios es amor, que no sé qué tal, etcétera, etcétera, ámate a ti mismo como Dios ama al prójimo, etcétera, etcétera, el ateo va a hacer caso omiso. Entonces, el ateo que sí, el ateo, digamos, entre comillas, intelectual, que ha estudiado para refutarnos a nosotros los cristianos, bien, sacan versículos como ejemplo que Dios, solamente citando el Antiguo Testamento, saca versículos como cuando Sansón mató a varias personas, ¿ok? Cuando unos osos mataron a unos niños, algo así, no me acuerdo. Que los mancos no entran en el reino de los cielos tampoco, ni los ciegos ni los mancos. Entonces ustedes se verían en aprietos cuando un ateo les menciona ese tipo de versículos, porque no hay, digamos, una manera de sola escritura para poder desmontar este tipo de argumentos contra la falacia que hacen los ateos cuando dicen que Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, un Dios que mataba, un Dios sanguinario, etcétera, etcétera. Me gustaría que ustedes me dijeran cómo resolverían ese tipo de situaciones. Ok, fíjate que es que el problema está en que estás asumiendo algo que, con todo respeto, no es así. Porque en primer lugar, hermano, lo digo por experiencia propia. Primeramente, yo fui ateo también, y yo he dialogado con ateos, y los ateos sacan este tipo de argumentos. Si un ateo te viene con este tipo de argumentos, ¿cómo lo confrontarías tú? Bueno, eso es muy fácil, porque lo que nosotros tenemos que hacer es que hay que mostrar a Dios tal y como es, hermano. Por eso es que nosotros confiamos en la sola escritura. Porque la escritura no es un doctor que solape. Por ejemplo, la sola escritura no solapa, o sea, no quitaron el pecado de David. La sola escritura lo dejó ahí. La sola escritura no quitaron los errores de los apóstoles, las metidas de pata de Pedro, de los demás, que el Señor les llegó a decir hombres de poca fe, les dijo, les llegó a decir y eso se los dijo a ellos, no a los demonios, generación perversa y adúltera, ¿hasta cuándo les tendré que soportar? Les dijo el Señor, se los dijo a los discípulos, fíjate. Entonces, a lo que voy, hermano, es que la escritura no es y eso es lo primero que yo le digo a un ateo, la escritura no quitó
los errores de las personas de quien se habla. En primer lugar. En segundo lugar, hay que mostrarle a todo el que demande razón de nuestra fe, hay que mostrarle a un Dios tal y como es, hermano. ¿Sí? Dios es amor, pero la misma escritura dice de Dios que Él es fuego consumidor. ¿Sí? La escritura dice que Dios, a ustedes les gusta mucho ese versículo, la multiforme, ¿cómo es? Tal vez Rick lo sabe, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sí? Dios se ha manifestado, al decir multiforme, es que Dios ha tratado al ser humano en distintas épocas de distintas maneras. Recordate que al principio Dios trataba con el hombre así de viva voz, al tú por tú, hablaba con Adán y así, habló con Abraham. ¿Sí? Después lo hizo por medio de Moisés, después lo hizo por medio de los profetas. Y Dios trató con el ser humano de diferentes maneras, ahorita te doy la palabra, en distintas épocas. Pero ahora, ¿sí? Nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y entonces ahí es donde se le dice al ateo, la buena noticia para vos es, antes Dios al impío, en esa dispensación, al impío Dios lo trató así. Hubieron situaciones en las que de una vez, recordate en el desierto, cuando tentaron al Señor en el desierto, el Señor de una vez se los echaba, hermano. No vamos a negar eso, pero la buena noticia, con un ateo imaginario, la buena noticia para vos, ateo, es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no le pase eso. Y no quiere decir que Dios se suavizó, no quiere decir que Dios suavizó sus estándares de su justicia. No, hay un infierno, hay un lugar de tormento eterno a donde van a ir todos los que no creen. ¿Sí? Entonces yo así les entro, ¿verdad? Ahora que ellos vengan con que no, que es que un Dios que es amor no puede permitir que esto y que, ¿por qué no? Ahí lo llevo a Romanos capítulo 9. Le va a decir la vasija a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? No, mano, claro que no. Ay, no, pero es que ¿cómo permite un Dios que es amor, que haya hambruna, es que eso no es culpa de Dios, es culpa del ser humano. El ser humano se alejó de Dios, ¿verdad? Entonces, y siempre en la sola escritura. Ahora, si me atacaran diciendo, como dijiste al principio, porque a mí me lo dijo un ateo, y yo se lo decía a la gente, a los cristianos que me evangelizaban, cuando yo me las daba de filósofo, les decía, pero para mí, ¿quién me dice a mí que este documento verdaderamente es palabra de Dios? ¿Quién me dice a mí que es verídico lo que ahí está escrito? ¿Cómo me demuestran? ¿Sí? Cuando entré a la universidad a estudiar historia seriamente, entonces me di cuenta, y eso le va a gustar a Rigbert, me di cuenta de la importancia que tiene la historia secular, hermano. Me di cuenta de eso. Porque si quieren atacar este documento y me dicen, no, yo creo que a vos te ha pasado porque has hablado con ateos. Eso del relato del diluvio, eso es mitología sumeria, mano. Eso es mitología sumeria. Leí el poema de Gilgamesh, ahí se relata el diluvio y se relata también la torre, ¿cómo se llamaba? La Torre de Babel. Bueno, pues más a mi favor. Son documentos históricos de otras culturas que vienen a reforzar lo que aquí está. Bien, para mí no contradicen, para mí refuerzan, hermano. ¿Verdad? Hermano, hay otra situación, ¿no? Porque también me he topado con esos argumentos, que hay culturas que son mucho más antiguas que la cristiana, porque recordemos que el cristianismo viene del judaísmo, y del judaísmo hay otras, más atrás del judaísmo vienen otras religiones, y los ateos que han estudiado la historia también y ese tipo de cosas han dicho que prácticamente los escritos de las Sagradas Escrituras son prácticamente retazos de diferentes creencias. Y otra cosa también, que dicen algo así como que
Jesucristo llegaría siendo como el dios Osiris, algo así, de Egipto, porque también el dios Osiris también resucitó y varias veces porque lo mutilaron en varias ocasiones, el cuerpo de él lo esparcieron por varios lados y entonces hacen esa alusión y de ahí es donde también se desprende la creencia de que supuestamente la Virgen María es la diosa Isis, la Virgen María, que según ustedes la Virgen María de la Iglesia Católica es diferente a la Virgen María de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando yo a veces escucho al cristiano no católico atacarnos a la Virgen María como si fuera la diosa Isis, etcétera, etcétera, pareciera más bien como si estuvieran también atacando con el mismo argumento a Cristo, porque ese mismo argumento lo usan los ateos, como ya dije, para compararlo con un dios egipcio. Y recordemos que el judaísmo, el pueblo de Israel, pues fue, digamos, esclavo de Egipto, y por eso es que también hay ellos dicen, ¿no? Que por eso hay mucha similitud, porque ellos cuando estuvieron ahí en Egipto, copiaron muchas cosas y por eso también surgió ahí el cristianismo, etcétera, etcétera, y entonces se ponen a hacer todos estos argumentos. ¿Tú cómo le contestarías con la sola escritura? Es que mira, hermano, fíjate que el apóstol Pablo decía, te lo voy a parafrasear, cuando hablo con griegos me he hecho griego, decía, ¿verdad? O sea que cuando hablo con gentiles me he hecho gentil, ¿me entiendes? Entonces, viene uno, depende de quién sea el que te esté hablando, hermano, porque ponete que viene uno que los más brincones son los que se las dan de filósofos y que no sé qué. Entonces, venís con filósofos. Pablo lo hizo. Pablo les citó, les dijo a los griegos, como dicen vuestros, él citó poetas griegos, hermano, ¿verdad? Él lo hizo, Pablo lo hizo más de una vez. Citó poetas griegos, filósofos griegos. Entonces, si viene alguien con esas, entonces vos pues le tenés que entrar. Por ejemplo, viene alguien que por ejemplo, el materialismo. No, mano, que aquí lo que existe es lo tangible, eso te dicen, eso es lo que existe. No hay más allá de la materia, que no sé qué. Entonces venís vos y sondeas qué es lo que él habla, a dónde se quiere meter. Y si quiere hablar de materialismo, pues le entras por el materialismo. Entonces le decís, mira, ¿sabes cuáles son las 3 leyes del materialismo dialéctico? Y entonces solo ahí lo tanteas. Entonces si te contesta y te dice unión y lucha de contrarios, el paso de lo cualitativo a lo cuantitativo y la negación de la negación, entonces dices, órale, entonces si sabe, entrémosle a eso pues. Entonces yo le diría, fíjate que todos estos ateos, que la verdad no son ateos, mano, lo que son rebeldes, son necios, porque si vos te pones a preguntarle, mira, mano, la unión y lucha de contrarios quiere decir, por ejemplo, que si existe el bien existe porque existe el mal, o sea, uno le da origen al otro. El alto existe porque existe el bajo. Si no existiera bajo, ¿qué fuera alto? No es nada. O sea, no sé si me voy a entender. El contrario de uno hace que el otro exista, ¿verdad? Esa se llama unión y lucha de contrarios. Entonces les decís, ¿vos crees que existe el mal? ¿Vos crees que existe el mal? Sí, por supuesto, existe. Entonces, si existe el mal, existe el bien, man. Sí. Entonces, ¿qué da origen al mal? ¿Qué da origen al mal? Y entonces ahí puedes entrar. ¿Qué es lo que da origen al mal? Y la respuesta que te dé, entonces le vas a decir, esa da origen a que exista su contraparte. No sé si me voy a entender o ya te estoy haciendo bola. A lo que quiero claro, hermano, es que te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que pues ahí entonces no estás usando Biblia, ¿ve? Entonces sí, no. llegamos al término, llegamos al término, entonces porque como te estoy diciendo, el ateo
te va a decir de una, no me hables de Biblia, porque yo no creo en eso, porque lo que está ahí es pura, bueno, ya ustedes saben cómo es la cuestión ahí, ¿no? Pero fíjate que lo que no me dejaste terminar es que, entonces, a partir de que te metes en su psicología, a partir de que te metiste en su mente y le hablaste un tema que a él le llamó la atención, entonces tenés su atención. Va, entonces ahí lo vas a llevar. Claro, entonces ahí el campo que vos querés. Por ejemplo, si yo te quiero evangelizar a vos, a vos como católico, yo te digo a vos, hermano, ¿por qué no le obedecemos a María? ¿Por qué no le obedecemos el mandato que ella dio? A mí me encanta el mandato que ella dio. Entonces ahí tengo tu atención, ¿verdad? ¿Cuál es el mandato que ella dio? Hagan lo que Jesús diga. ¿Y qué dijo Jesús? Y ahí comenzamos, pues. Ahí comenzamos. Entonces es lo mismo. Claro, hermano, claro, te entiendo. Lo primero, hermano, me preguntaste cómo lo haría. Me preguntaste, no me dijiste lo tenés que hacer con sola escritura, ¿verdad? Entonces, primero, o sea, lo que yo hago, hermano, es primero meterme en su psiquis, ya tengo su atención, entonces ahora vamos a hacer el amarre. Perdón, una pregunta. Entonces, ¿sí se puede hacer uso de lo extrabíblico para enseñar? Pues si vos eso es lo que todos hacemos uso. Exactamente. O sea, sí, todos hacemos uso de lo extrabíblico y los evangélicos no negamos eso. Lo que nosotros negamos, o más bien lo que nosotros sostenemos, la tradición oral, hermano. Lo que nosotros sostenemos es que doctrinalmente, solo lo que está aquí. Porque no es lo mismo que vos evangelices a un ateo a que vos enseñes doctrina. Porque la doctrina se la estás enseñando a creyentes, ¿sí? Entonces no tengo ninguna necesidad de hablar de unión y lucha. No, y otra cosa que tenemos que definir es que unión y lucha de contrarios, paso de lo cualitativo a lo cuantitativo, la negación de la negación. Eso no es tradición oral, ustedes. Esas son las leyes de la dialéctica, por favor. Hermano, pero fíjate la cuestión, por lo menos primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, nos dice claramente que la palabra de Dios viene es por el oír, ¿ok? Ahí no dice que la palabra de Dios es lo que está escrito y ya, no es solamente escritura, y de hecho, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, dame la cita, por favor. 2 versículo 13 nos dice claramente, 2 versículo 13. A ver, pues de dar siempre. Se está yendo el hermano Fede. Versículo 3, también otros sin cesar. Gracias. Espera. No te escuchamos, no te escuchamos. Volver. Comparte la pantalla, a ver. Comparte la pantalla, a ver. Voy a apagar mi cámara para ver si así. Bueno, volveme a decir la cita, por favor. Ok. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿cuál es tu punto acerca de ese versículo? Y en ese tiempo, pues precisamente cuando se dijo eso, no estaba escrito el Nuevo Testamento, se estaba apenas escribiendo. Y ellos, primeramente, recuerden que los primeros cristianos en el primer siglo no había una Biblia como la tenemos hoy en día. O sea que gracias a Dios pues tenemos la Biblia que la cargamos para arriba y para abajo, pero ellos solamente citaban lo que ellos habían oído, porque lo de ellos era tradición oral, ¿ve?
Y en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 15, nos dice claramente que conservemos lo que se había enseñado desde tiempos de antaño. Claro, lo correcto sería conservar las tradiciones. Leamos 2 de Tesalonicenses 2:15, porque aquí somos como los de Berea, man. Todo lo cotejamos con la escritura. Entonces voy a ver qué dice. Dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. En tu Biblia dice la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ajá, entonces ahí hay una, si te das cuenta, también hay una alusión a lo escrito. Va. Mira, te recomiendo, hermano, mira, te recomiendo que uses la página. Yo la uso, es una página evangélica que tiene diferentes versiones, como lo es la Biblia Paralela. Busca ese versículo en la bibliaparalela.com y te dará cuenta de las versiones que también están en inglés, para que veas como dice ahí. Ok, gracias por el consejo. Aquí te lo voy a leer en la versión católica Nácar Colunga. Dice: manteneos pues firmes, hermanos firmes, y guardad las tradiciones que habéis sido adoctrinados, ya de palabra, ya por carta nuestra. Bueno, no veo mayor diferencia a lo que dice la Reina Valera. No, y también esa versión así está en la tradición, en la versión en inglés de la Biblia King James. La puedes buscar también para que veas cómo aparece. Muchas gracias. Va, ahora yo te voy a decir una cosa. Va. Ahí hay, según de Tesalonicenses 2:15, hay alusión a la palabra oral y a la palabra escrita, porque dice ya sea por palabra o por carta nuestra. Va, yo te puedo decir qué enseñó Pablo en esa carta. Yo te lo puedo decir, aquí está. Ahora vos decime qué enseñó oralmente, que no está aquí. Decime y demostrame qué enseñó. A ver, te escucho. Es que obviamente, hermano, como te estaba diciendo, cuando Pablo habló sobre esto, no estaba escrito todavía. Eso se escribió después, ¿ok? Primero fue oral. A lo que voy. De esas dos, mi estimado, la carta y la enseñanza oral, ¿qué es lo que prevalece hasta nuestros días? La carta, hermano. Lo que él dijo oralmente, vos no me puedes decir. Exactamente. Vos no me puedes decir. Exactamente. Entonces, eso se perdió, hermano. Eso se perdió. Entonces, vuelvo a donde empecé con Rico. No, claro, obviamente. Pero porque dice que se perdió. Exacto, obviamente que no me han podido. Llevamos es que obviamente mi mamá. 1 hora 45 minutos llevo esperando que me digan qué dijo Pablo o qué dijo Cristo que no está aquí y que me lo demuestren que es de Pablo o es de Cristo. Sí, bueno, vamos a leer Hechos de los Apóstoles 20:35. No, es que no tenés que usar la escritura. ¿Por qué? La tradición está al nivel de la escritura según ustedes, entonces ella debe demostrarse sola, a partir de ella misma. Yo a partir de la escritura puedo demostrar la escritura. Hermano. Claro, hermano, pero escucha algo. Fíjate, cuando los apóstoles estaban predicando y haciendo toda esta evangelización, acuérdate que solamente fue oral y luego se escribió para que perdurara, como tú dices, por los tiempos. Exacto. Estoy de acuerdo, eso es lo que hay que tener en cuenta. Te lo voy a poner así. Vos sos un catequista, o sea, alguien que enseña el catecismo o que enseña la doctrina de tu religión. Va, suponete que vos querés llegar a tus alumnos y querés que tu enseñanza ellos la tengan ahí sin adulterar, así fidedigna como vos se las querés dar. Entonces, ¿cómo vas a hacer para que ellos la tengan y la conserven fidedigna? Esa es la primera pregunta. La única forma es que se las des por escrito, o ahora que se las des en grabación o como querrás, pero pongámonos en el contexto de allá. Va, un maestro, hermano, es cierto, puede dar enseñanza oral y puede dar enseñanza escrita. Ahora, ¿qué
¿qué es? Si vos tuvieras que elegir entre todas las cosas que le has enseñado a tus alumnos, si tuvieras que elegir las más importantes, vos las más importantes, las vitales, se las das por escrito para que no se distorsionen, o esas son las que se las das oral. ¿Respondo? ¿Sí? Ok, pues simple, hermano, haría prácticamente lo que nosotros hacemos cuando estudiamos en un instituto educativo. Los profesores llegan y cuando van a dar clases, los profesores, ellos hablan, dictan, ¿ok? Y los demás escriben lo mismo que ocurrió con los apóstoles. Los apóstoles tenían sus traductores. No recuerdo ahorita quién fue el escritor de Mateo, de Pablo, que tenían sus acompañantes, que eran también apóstoles, y ellos escribieron lo que ellos dijeron, ¿ve? Por eso se mantuvo, y como tú dices, eso se escribió para que se mantuviera a lo largo de la historia, pero primero fue, ¿por qué? Porque ellos hablaron. No es porque primero fue escrito y luego fue hablado, no. No, por supuesto, y eso no lo niego, pero poniéndote el mismo ejemplo, vas a la universidad, sacas tu maestría, tu doctorado, y vos querés que tu tesis, vos haces tu tesis, ¿verdad? Sobre todo todo el conocimiento que recibiste, ¿sí? Entonces, ese conocimiento lo vas a plasmar por escrito, ¿sí? Va, exacto. Entonces, a partir de que vos plasmaste ese conocimiento por escrito, ¿sí? Entonces, eso ya no se va a cambiar. Eso es lo fidedigno. A menos que vos vengas y rectifiques y corres, ay, aquí me equivoqué. Entonces, pero con la palabra de Dios eso no se puede hacer. Entonces, vos pusiste. Y por eso, hermano, solo déjame terminar la idea. Okay. A partir de que ese mensaje queda por escrito, ¿sí? Entonces comienza a decrecer el mensaje oral, porque en primer lugar los apóstoles se van muriendo, hermano, y para que el mensaje que ellos dejaron siga intacto, y es lo que tenemos ahora, vuelvo a caer a lo mismo, la única palabra fidedigna, la única leche espiritual no adulterada, la única que cumple la profecía del Señor Jesucristo: el cielo y la tierra dejarán de existir, mas mi palabra permanecerá para siempre. La única fidedigna que cumple eso es esto, hermano, porque aquí llevo hora y media esperando que Rigwell me diga los ágrafos. Y no me han dejado. Yo tengo una pregunta para Catequizando con Jesús Coles, ¿no? Él hace una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y él dice que el Nuevo Testamento es posible gracias a la Iglesia Católica, esto y lo otro. Yo la pregunta que quiero hacerle a Catequizando con Jesús Coles es: todas las profecías del Antiguo Testamento son cumplidas en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, Abraham es el padre de la fe, y nosotros como cristianos podemos decir, obviamente, y reconocer a Abraham como padre de la fe en este pueblo de Dios que viene desde, hace muchos siglos. Entonces, yo lo que me gustaría preguntarle a Catequizando con Jesús Coles es si todos los personajes del Antiguo Testamento eran católicos. Por ejemplo, Moisés, Abraham, Isaías. Quisiera saber cuál es la respuesta de él a eso. Bueno, digamos que eso sería una pregunta muy ambigua. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra católico es universal y Dios es universal. Así que, por ende, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, los personajes son católicos. ¿Por qué? Porque los conocemos todo el universo. Prácticamente los que leemos la palabra de Dios y quedó escrito, entonces se puede decir que es la catolicidad del mensaje de Dios que es que nosotros conocemos la palabra de la salvación. ¿Ok?
eso engañaría a un evangélico quizá que está naciendo o que es muy nuevito, pero todo evangélico preparado sabe que antiguamente se usaba católico como término general, que vos muy astutamente lo usaste, como sinónimo de universal, pero luego el catolicismo lo adopta para su iglesia, para su, sin faltar el respeto, su organización religiosa. Pero Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos no eran católicos romanos porque el catolicismo ni siquiera existía en esa época. Entonces tenemos un Nuevo Testamento que es el cumplimiento de muchas de las profecías de esos profetas que no eran católicos porque el catolicismo no existía en ese tiempo. Entonces decir que la Biblia es de los católicos y no poder probarlo es obviamente nos determina que estamos frente a dos personas que utilizan sofismas que fueron que les enseñaron de su propia iglesia, pero que obviamente una persona preparada y con entendimiento que no sigue por ejemplo una persona que no es como el común denominador de los seguidores de Luis Toro, por ejemplo, no cae en las pavadas o los sofismas que enseñan los católicos romanos. Pero es que has recurrido a falacias y de paja realmente. Claro, pero es que ustedes dicen la iglesia, la Biblia es nuestra, esto y lo otro, pero nosotros tenemos historia, pero Moisés era católico y ni siquiera existía el catolicismo en la época de Moisés. Tampoco hemos dicho eso. O sea, tampoco no vengan a vender. Fíjate que el punto que está tocando Rose para aclarar orden. Dejemos que hable Rich. Vamos a esperen. ¿Quieren hablar los dos? ¿Quién va a hablar primero? ¿Richel o Jesús? Yo, para aclarar un punto. Ok. Yo en ningún momento dije católico romano, dije catolicidad, que es otra cosa distinta. Pero mi pregunta fue precisa para católico en sinónimo de un integrante de la Iglesia Católica Romana, ¿ok? Es muy astuto y muy hábil, te aplaudo tu habilidad y tu astucia, pero yo no estoy hablando del término en general, yo estoy hablando, ustedes dicen nosotros somos los de la historia tanto, nosotros tal cosa, tal otra, pero que ahora son ustedes los que nos pueden demostrar históricamente que son parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Pero ni siquiera han probado el punto. Adelante, Richbel. Sí, vamos a regresar aquí con las ágrafas. Fede, como te decía, las ágrafas fueron las enseñanzas o dichos de Jesús que no quedaron escritos en los evangelios, pero fueron transmitidos oralmente. Tenemos presente que lo que Jesús dijo quedó plasmado en los evangelios, ¿no? Ajá. Porque no podemos decir que quedó en Hechos, que quedó en las cartas de Pablo, ¿o sí? ¿Perdón? Podemos decir que quedó plasmado también en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, en la carta de Juan. No, si todos sabemos que son documentos diferentes, compilados. Pero las palabras de Jesús como tal quedaron solamente en los evangelios. No, la palabra de Dios está en la escritura, a lo largo y ancho de la escritura. Sí, pero me refiero a lo que Jesús dijo presente, él como persona, y lo que escucharon los apóstoles. Eso quedó solamente en los evangelios, los 4 evangelios. No, el mismo apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas que él recibió del mismo Señor y no de ningún hombre el evangelio. El apóstol Pablo dice a los Corintios, cuando habla en el capítulo 11, yo recibí del Señor lo que ahora hablando de la Santa Cena. Entonces el apóstol Juan también lo dice en sus cartas. El apóstol Pedro dice, nosotros habiendo visto, habiendo oído lo que nuestros ojos vieron, lo que tocamos, lo que palpamos concerniente al verbo de vida, o sea, lo que ellos escribieron es palabra de Jesucristo. Ya sé dónde me quedé llevar. Ajá. Va, no fue por Jesús presente, ¿no? Ajá. Porque ya Jesús había ascendido a los cielos, ¿verdad? Sí. Exactamente, entonces no podemos decir que eso lo dijo Jesús como tal. Perdón lo que Jesús dijo interrumpa. quedó en los evangelios.
Ajá. Richwell, Jesús, Fede, discúlpenme que los interrumpa, pero ya son las 03:40 y necesito descansar. Please, si podemos ir redondeando las ideas cada uno para que no Ok, queden sí, tenés confusos. razón. Pero Sí, por ahí. Por Porque favor. la hermana allá, ya, yo creo que ya va a amanecer en Uruguay ustedes. ¿Saben sí, qué van a es? ser las 4 de la mañana. ¿Saben qué es lo que le preocupa a la hermana? Así siendo sinceros. ¿Saben qué? Lo que le preocupa es que ya va a comenzar el partido de Uruguay contra Corea. No, Sí, sí, ahora sí es hacer, pero no sé, mi pequeña No, tiene broma. que Sí, cerrar tenés razón. clases. Tienes Se razón, levanta hermano. temprano. Es una broma pesada. Ok. Bueno, Bueno, redondeame. Fede, sí entiendes a lo Ajá. que voy, ¿no? Que Jesús Ajá. ya había ascendido a los cielos cuando se escribió los Hechos, cuando se escribió las cartas de Pablo, ¿no? Ya Ajá. Jesús no estaba presente físicamente en la tierra. Ajá. Entonces se seguía transmitiendo su enseñanza oralmente y por escrito. Sí. Entonces ¿Cuál hay es? una frase que dice Pablo en los Hechos de los Apóstoles, Ajá. que dice Sí. que Jesús lo dijo, pero no se encuentra en ninguna parte de los evangelios, ¿o sí? Más bienaventurado es dar que recibir. Ujú, exactamente. Dijo el apóstol y las palabras a nuestro Señor Jesucristo. ¿A esa cita te referís? Exactamente. ¿Esa es? ¿Sí? Ah, vaya. Entonces, ¿cuál es el asunto ahí? ¿En qué parte del Nuevo Testamento, bueno, de los evangelios, lo dice Jesús? Lo dice precisamente en esa cita que me estás dando. Ahí lo dice. Es que mira, pues, Pablo dice, la misma escritura dice claramente que el Señor, espérate, te voy a buscar. ¿Se lo transmitió de qué forma? No, aquí dice, te voy a decir ahorita de qué forma, entonces el Señor le hablaba a Pablo en visiones, hermano. No lo has Exacto. leído. No era escrito entonces, ¿no? El Señor le seguía, o sea, varias veces. Ahí me voy. Ahí. Cuando vio la visión, procuramos partir para Macedonia. También dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión, no temas, sino habla y no calles. O sea, se lo dijo ahí en visión. Pero no por escrito, ¿verdad? Pero Pablo lo dejó por escrito. Y ahí, cuando se escribe el discurso oral, si tenés dos discursos, o tenés el mismo discurso que estás transmitiendo continuamente oral y lo dejas por escrito, entonces te vas a ahorrar mucho, porque ya no tenés que volverlo a repetir y gastarte la garganta, sino, muchachos, aquí está el discurso. Ese es el punto. Ajá. Ese es el punto que te quería decir. Que no solamente por lo escrito, también está allí lo oral. Sí, señor. Sí, pero a partir de que se deja por escrito, lo oral pues comienza a decrecer, hermano, porque Pablo iba a llegar un día en que Pablo se iba a morir, ¿sí? Y eso se iba a transmitir también oralmente. Sí, pero ya estaba lo escrito, entonces lo escrito fue decreciendo y prevaleciendo lo que Jesucristo dijo: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra permanecerá para siempre. Entonces ahí y otras palabras que Jesús dijo. ¿Perdón? Otras palabras que Jesús dijo también, pero que no quedaron escritas en el Nuevo Testamento. Pues eso es lo que vos me tenés que demostrar, porque yo mi tesis es que no contamos con palabras de Jesucristo. Sí, lo contamos. Dentro de la tradición de la iglesia, dentro del cristianismo, ahí está. Lo puedes ver en la epístola de Bernabé. Mira, vamos a Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Romanos 10, versículo 14. Solo quiero aclarar, muchachos, que no es porque le saque, sino ya por respeto a Rose, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros ya vamos a cumplir 4 horas de estar aquí. Tal vez este sea el último tema que tratemos, ¿verdad? Si te parece bien, Rose, ahora si vos ya estás muy cansada, ¿verdad? Porque pues también... Sí. Ya estoy en Narnia, aparte tengo un sueño. Bueno, miremos pues, Romanos, ¿qué me dijiste? Capítulo 10, y esto es lo último, y de ahí seguimos, muchachos. A mí, yo sí, bueno, dicho, a mí me encanta platicar con ustedes dos, porque son gente con la que se aprende mucho. Igual. Y decime
Decime pues, Jesús. Romanos 10, versículo 14, hermano. 10, 14, hermano. Dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Ajá, ¿cuál es tu point? Que ahí precisamente nos habla de que ahí precisamente nos dice que el oír viene, la fe viene por el oír, y el oír pues obviamente en ese momento es solamente la tradición oral, y después para ese por toda la eternidad. Es que vos estás diciendo Romanos 10:17, porque me habías dicho 10:14. No, ¿Me escuchas? 14. Pero me estás... Es Romanos 10:14. Entonces, 10:14. No, esa cita corresponde a Romanos 10:17. Y 10:17. Sí, corresponde a Romanos 10:17. Ajá. Sí. Así que no se puede oír. Sí, perdón. Sí, gracias. Uy. Ajá. Entonces, o sea, tu punto es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vale. Entonces, ¿cuál es el punto al que querés llegar? Yo ahí te puedo decir, te puedo decir que el punto es que ahí nos dicen se fue. No sé si yo estoy soy yo el que no escucha o te fuiste. No, ahora sí te escucho, Vale. Yo no escucho a Richwell, no sé si es Jesús el que está hablando. Bueno, dale pues, Jesús, ¿cuál es el punto? No, yo lo escucho. Sí, ya para que terminemos, porque sí, también tengo que cortar. No, pero Jesús se escucha como dentro de un tubo. Sí, se escucha robotizado. Bueno, pues ya sé más o menos por dónde es que va Jesús. Sí, efectivamente, la fe es por el oír. Y ese oír es, ¿oír qué? Exacto. La palabra de Dios. Vale, entonces, como ustedes no me pudieron demostrar que hay palabra de Dios afuera de la Escritura, entonces eso se cumple. Eso se cumple solo cuando se escucha la exposición de la única fuente de palabra de Dios, que es la Escritura. Está la epístola de Bernabé, te la mencioné, pero no la buscaste. La epístola de Bernabé, eso no es un documento canónico, hermano. Pero es que tú estás diciendo que tiene que ser fuera de la Escritura. Sí, pero me tenés que demostrar que esa epístola de Bernabé es palabra de Dios. Bueno, ahí dice, ahí mismo dice. Yo tenés que demostrar a partir de la epístola de Bernabé. Ok, ahí mismo lo dice. Dice el Señor, cuando el madero se incline y se levante, y cuando del madero destilare sangre. Se está citando al Señor Jesucristo. Entonces a partir de esa, permíteme, a partir de esa falacia, entonces yo puedo declarar que el libro de Mormón también es palabra de Dios, porque tiene alrededor de 500 citas textuales copiadas, plagiadas literalmente de la Biblia. Entonces si hay citas de la Biblia. Las tiene plagiadas de la Biblia, pero este texto, ¿de dónde está plagiado? ¿De dónde está plagiado? Es palabra de Dios. No, pero ¿de dónde está plagiado esta palabra? Chicos, aparte la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Listo, esto significa que nosotros debemos de la fe, o sea, ¿cómo se convierte un cristiano? A través de escuchar las buenas nuevas de Cristo. Eso significa exactamente evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor. El evangelio significa literalmente buenas nuevas. Entonces, ¿cuáles fueron las buenas nuevas que enseñaron Jesús a sus apóstoles? Las que están escritas en el Nuevo Testamento. O sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso se está diciendo que todo aquel que camine conforme a la sola Escritura, que conforme a lo que está contenido en el Nuevo Testamento, ese es el que va a tener fe y se va a convertir.
y el que vive conforme a la palabra de Dios. No hay que agregarle ni hay que quitarle más nada. ¿Qué necesitas agregarle al Nuevo Testamento? ¿Qué necesitas agregarle a la sola Escritura? Está completo. La misma Biblia dice que la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Y cómo termina ese versículo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo no, la verdad es que no muy le entendí a Rigby el punto de que quiere demostrarme la tradición oral, o sea, lo que él llama ágrafas, o sea, cosas no, y grafas no escritas, que lo transmitió el cristianismo, pero que lo no querés demostrar a partir de un escrito apócrifo. No es apócrifo. No es apócrifo, Entonces, es un testimonio extrabíblico del cristianismo del siglo I. ¿Por qué tu religión no lo incluyó? Porque aquí? lo conservó la tradición oral dentro de la iglesia. No, señor, tu religión claro no lo sí. colocó aquí porque no era necesario. No, pero es que tú estás asumiendo que tiene que estar allí, pero no es necesario. Es que, hermano, ustedes se jactan de que ustedes hicieron. No nos jactamos, eso dice la historia. Pero entonces, bueno, pero la historia de ustedes. Lo podemos tratar, no. Pero la historia también dice que la historia también dice que los filisteos se robaron el arca, y eso no lo hacía parte del pueblo de Dios. Claro. Entonces, no, pero estamos hablando del desarrollo de la Biblia. Vos podés tomar la Biblia, secuestrarla, no sé, el mismo Hitler pudo haber secuestrado la Biblia, pero eso no lo hacía parte del pueblo de Dios. Lo que te hace parte del pueblo de Dios es su gracia redentora, la fe y vivir conforme a lo que está escrito ahí, y el catolicismo romano ha quedado demostrado, no por mí, sino por muchos hermanos evangélicos, que ustedes hacen todo lo contrario a lo que está escrito. Yo quiero terminar la interpretación que hacen. No, se ha demostrado. Que la interpretación es equivocada. De hecho, vos tenés que demostrar que mi interpretación es equivocada. Vos solo decís tu interpretación es equivocada, pero tenés que demostrarlo. Yo, por ejemplo, tomo el libro de catecismo, te lo leo, lo comparo con la palabra de Dios y te das cuenta que no es conforme a la palabra de Dios. Te lo explico cuando quieras, Rose. Pero tienes que dedicarle tiempo. Otra falacia que no te hace el tema como hace. Tal. Yo quiero finalizar con algo por aquí. Bueno. Quiero finalizar yo también con algo. Ok, dale pues. Adelante, Jesús. Hablo. Ok, chévere. Ok, fíjense una cuestión. Ustedes quieren, digamos, bueno, la pregunta que el hermano Fede dice de que para demostrar, ¿cómo es que es la cuestión? Para demostrar si hay palabra de Dios después de la Sagrada Escritura, ¿no? Algo así es la pregunta. ¿O cómo es? No, fuera de la Escritura. Ajá. Sí. ¿Fuera de la Escritura qué, perdón? O sea, ¿cómo me vas a demostrar que hay palabra de Dios fuera de la Escritura? ¿Cómo vas a validar tu tradición oral? Ok. Voy a eso. Fíjate una cosa, hermano. El que definió el dogma de la Trinidad fue precisamente la Iglesia Católica, cuando, pues obviamente con la suficiencia. Pero ya va, espérate una cosa, déjame terminar el tema, ¿no? Siempre sacan el tema de la Trinidad porque es comprobable. Mira, Fede, siempre sacan el tema de la Trinidad porque es comprobable bíblicamente. ¿Por qué no me tratás un tema que no puede, o sea, ¿dónde está la Asunción de María? Es que justamente hablamos de una escritura, me decís, la Trinidad es un dogma católico y por eso ustedes tocan no sé qué cosa. Pero, la Trinidad la pueden... Pero déjame explicarte. Déjame terminar la idea. Ya es tarde. Es que fíjate que viniste tarde porque eso ya lo platicamos con Rigel hace rato. Solo les quiero decir una cosa, muchachos. Agradecerles por estar aquí porque de verdad es bien ameno. Me siento como que lo estuviéramos platicando así personalmente. Sí. Falta el café. Y se siente ameno. Sí, no entra uno en aquello. Le saqué el escrito de Carlos Blanco. Sí, solo miren, muchachos, yo me dejo con esta idea nada más y me voy a retirar. Lo que pasa, aquí mi esposa me está haciendo... sí, si me das un segundo, Fede,
Fede es más diplomático, no sé, pero es más pedagógico porque él es pastor, profesor de historia, de todo. Yo soy más, a mí me salta más el apologista. Yo para mí siempre estoy en un debate. Fede Lo está garrotera. No soy garrotera porque no digo, ¿dónde está tal cosa? Pero sí me salta el debate. Sí me sale el debate. Sí me sale el debate adentro, pero porque está. Así que bueno, agradezcan al cielo que está Fede. Y bueno, vamos a redondear, hermanos, por favor. Yo sí me tengo que despedir. Les doy mis pensamientos finales. Nos vas a medir 1 minuto a cada uno, hermana, para que así ya. Yo también diría mis pensamientos finales también. Sí, 1 minuto para cada uno. Miren que juega Uruguay, che. Sí. Y de verdad que si estuviéramos platicando así personalmente, yo digo que seguimos toda la noche, hermano, porque está bien interesante la plática. Yo lo que voy a decir es esto, hermanos. La tradición oral es simplemente el pretexto para que la religión católica romana pueda adherir todas las cosas que a través de los siglos han venido inventando. Eso sí es patrimonio vuestro. Eso sí es, como dijo el pastor Gutiérrez, es copyright de ustedes. Todas esos dogmas y esas cosas que se han venido añadiendo. Y les voy a decir por qué. Porque precisamente son las prácticas de la religión católica romana las que no quedaron por escrito. Son precisamente las prácticas de vuestra religión las que no quedaron por escrito. Entonces necesitaban justificarlo, y para eso les sirve a ustedes la tradición oral, porque el hecho de que la enseñanza del Señor se haya transmitido oralmente en un principio no justifica que ahora se hagan cosas que el Señor jamás enseñó, pero para eso necesitan la tradición. Por eso la usan, para eso les sirve, ¿sí? Porque son precisamente las prácticas católicas romanas las que no están por escrito. Muchas gracias. Entonces 1 minuto para cada uno, muchachos, y ya vamos a dejar descansar. Yo para ya terminar. Realmente hay que tratar si la sola escritura es un principio del cristianismo. Y realmente solamente se ha asumido que todo tiene que estar en la Biblia, tenemos que basarlo en la escritura, etc. Y se apartan de lo que sería la tradición y la forma en que la tradición ha interpretado la revelación divina. Igualmente se pasa por alto el desarrollo de la doctrina, siendo que parte del desarrollo es el mismo canon bíblico. Es decir, no se estableció el canon sino hasta el siglo IV, y lo reconocen eruditos protestantes como F.F. Bruce. Entonces, quedarnos solamente con que esta doctrina no está en la escritura, pues eso depende ya de qué interpretación le estás dando a la escritura. ¿Por qué? Porque si seguimos la interpretación de la iglesia, pues comprendemos la Trinidad. Si seguimos la interpretación de los arrianos, pues no comprendemos la Trinidad. Entonces eso de que la escritura se entiende fácilmente al leerla, pues es un mito, es una mentira. Y eso de que cualquiera puede entender la escritura con solo leerla, pues es falso. Es como que una ilustración, ¿no? Una persona llega a una isla con una Biblia, no va a entender toda la doctrina. O sea, necesita maestro, necesita alguien que le enseñe, y la misma escritura lo enseña. El Espíritu Santo. No hay que quedarnos con eso. Sí, eso dicen todos, y mira la gran variedad de interpretaciones y divisiones que existen. No, pero eso no quita que el hecho de que Jesús haya dicho que el Espíritu Santo sería quien nos enseñaría todas las cosas. Y eso yo no estoy diciendo, la iglesia, y la iglesia lo enseña. Yo no estoy yendo a las falacias de generalización apresurada, yo estoy yendo a lo que el maestro dijo, el maestro que está superior a vos y a mí y a todos. Ok, Rob, pero ahorita en tu tiempo, bueno, dices allí. Pero déjame terminar lo que estaba disculpame por interrumpirte. Tranquila. Entiendo que esa parte apologista, bueno, te falta controlarla allí. Pero bueno, eso es lo que hay que tener presente. Es decir, ya la iglesia interpreta la revelación, enseña, define la doctrina. Ya si tu interpretación es distinta a la de la iglesia, pues allí tienes el problema tú. Porque si aceptas la autoridad de la iglesia para definir el canon, pues tienes que aceptar la autoridad de la iglesia para definir toda la doctrina. Es como que querer la leche pero rechazar la vaca. Y ese es el gran error que se comete fuera de la iglesia católica. Y bueno, hermanos, realmente fue un placer nuevamente estar aquí con ustedes, y en otra oportunidad hablamos pero un solo tema.
que Rose no meta otros temas como acostumbra, porque No, nos todos desviamos. hicimos de ahí Sí, una sí, mezcla sí. de... No, pero Rose es como que la guía de todo. Rose empieza y Sí, después sí. seguimos nosotros. Y bueno, hermano, Sí, ya por algo me le despido dicen- entonces y que Por algo tengan le dicen una la feliz madrugada. superdiva. Vale, bendiciones. Ok. Saludos a Maracucho. Saludos, Maracucho. Ahí sí pedí- Ok, tu Saludo de minuto. maracucho, que anda serio el maracucho. Adelante, Jesús. Sí, ok, no. Ok, chévere. Para finalizar también, pues yo pudiera decir que pues la Iglesia Católica a lo largo de los siglos ha tenido que resolver con los constantemente para dejar escrito, digamos, pues para que fijar los dogmas, como ejemplo, los dogmas del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, para atacar, ejemplo, ¿por qué surgió la del dogma de la Santísima Trinidad? Precisamente para atacar a la herejía de los arrianos, ¿bien? Entonces, la iglesia tenía que dejar eso por escrito, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al igual que también se ha hecho también el dogma de la neumatología, que es precisamente lo que es el Espíritu Santo, para poder atacar o dejar fijo ya claro de que eso es lo que se debe creer y no dejar fundir herejías que estaban surgiendo en ese momento. Entonces podemos hablar de los cátaros, o sea, los arrianos más por ahí, que son varias herejías que surgieron, que hasta decían algunas herejías que por qué surgió la cristología. Precisamente no me acuerdo cuál fue la herejía que decía que Jesucristo era solamente un hombre carnal, y le quitaba la divinidad. Entonces eso es lo que hay que tener en claro, ¿no? Que gracias a la Iglesia Católica fue que hizo los concilios para fijar esos dogmas, y los unicitarios nos dicen a todos los en la Santísima, llámese también pentecostales, bautistas, tal, le dicen también que son católicos porque nos meten a todos en un mismo saco porque creemos todos en la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces se podrán imaginar. Y le damos gracias a la Iglesia Católica por eso. Entonces, pues también gracias a ustedes por darme el paso. De hecho, les comento una anécdota que me pasó. Como el link de la transmisión no salía en el chat, tuve que copiar letra por letra, y en el teléfono es complicadísimo. Y entonces tuve que copiar y pegar en el navegador. Ay, no. No, si revisan el chat no sale. Ay, me han comentado. Hay mucho. mucha gente que me ha comentado, me ha dicho, Rose, no puedo, a veces quiero comentar y no puedo, no está habilitado el comentar. Y ahora con esto que me decís, bueno. Pero se te agradece el esfuerzo. Pero te recomendaría de que lo publicaran en la descripción del video. Sería bueno que lo publicara más bien, como hace Iracema. Iracema publica el link del StreamYard en la publicación del video. ¿Ven? Gracias por la recomendación. Se te agradece por el trabajo que te tomaste, ¿verdad? Para poder entrar a la transmisión. A los dos, muchas gracias. No sé si querés dar tus impresiones finales, hermana, y de volada pues despedir estas ya casi 4 horas y media que ni las hemos sentido, pero solo porque el cuerpo ya va pidiendo descanso si no seguimos. Adelante, hermana. Bueno, mis conclusiones finales es una de las... Y me tengo que ir a la cita de Manuel. Claro, se te congela la imagen. Bueno, una de mis conclusiones finales es que siempre creen que la prueba de carga está en nosotros, en los evangélicos, como que nosotros tenemos que demostrar que la sola escritura es lo válido. Pero en realidad la prueba de carga, si habláramos de un debate formal, la tendrían que determinar ustedes. ¿Dónde está? Ustedes tendrían que demostrar que la tradición oral realmente es
no encuentro la palabra tampoco, pero que ustedes tendrían que avalar perfectamente, o tendrían que poder avalar perfectamente la veracidad de la tradición oral. Y creo que si nos pusiéramos a pensar con simple lógica, nos damos cuenta que entre la sola escritura y las tradiciones orales, que pueden sufrir deterioros con el tiempo, porque es cierto, una tradición oral puede ir perdiendo, puede hacer ese efecto teléfono descompuesto que puede llegar a pasar. Y la sola escritura, sin embargo, se mantiene intacta, inalterable durante muchos siglos, y podemos estar seguros de que es palabra de Dios, que nos fue tradición oral escrita, que nos fue transmitido a nosotros, ¿sí? Y que eso fue inalterado, lo tenemos conservado inalterado. Así que creo que ya solo por eso la sola escritura va ganando. No voy a profundizar mucho en el tema, pero cuando Jesús dice Trinidad, sabemos que la Trinidad es católica, pero te estás basando en el principio de sola escritura, porque yo voy a la palabra de Dios y leo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estos tres son uno, veo a un Dios coexistiendo en tres personas distintas, ¿sí? Entonces estás aplicando, aunque no te des cuenta, el principio de sola escritura, y eso es la sola escritura, que nosotros no es que desechamos las tradiciones orales, al contrario, no tenemos problemas con las tradiciones orales siempre y cuando éstas estén contenidas en la palabra de Dios, que armonicen con la palabra de Dios. Y bueno, ya para ir redondeando, pues no me quiero extender, un placer haberlos tenido acá, espero tenerlos nuevamente. Sí, a veces me salta la chispa esa, de no sé si es por el partido o qué, pero a veces me salta vamos a hacer el debate, y me olvido que es un diálogo en un debate, y a veces me salta el debate. Así que bueno, si se sintieron ofendidos o algo, pido disculpas. Los amamos en Cristo, obviamente que sí. Y bueno, nada más que agregar. Gracias a mis hermanos cotuferos por haberme acompañado, los vivos. Y no sé, si tenés tu guitarra por ahí cerca y quisieras despedirte con un cantico de los que vos cantás siempre, Jesús, si querés, no estás obligado, y nos vamos ya. Lo hiciera con gusto, solamente que pues están durmiendo ya por acá, y más bien estoy aquí encerrado en un cuarto. No, está bien, no queremos despertar a la familia de Jesús Colts, pero bueno, es muy lindo lo que haces con la guitarra, ese fue lo que te quisimos decir. Perdón, que leí un mensaje ahí que entró de mal escucho. No, tenemos que hacer, hablamos la otra noche de hacer una tertulia, ¿cómo es la cosa? Con Fede, Grace, que también tocan instrumentos. Sí. Claro. Grace puede tocar la mandolina. Grace puede tocar la mandolina y Wilman puede cantar. Claro. Y nosotros canta también. Sí, y Rick, a ver qué le ponemos a hacer ahí si no es músico. Bueno, muchachos. La clave, él lleva la clave. Ok, entonces creo que es todo, ¿verdad? 4 horas 27 minutos, creo que ha sido una de nuestras transmisiones más largas, pero de mucha bendición poder compartir con estos dos varones que es muy edificante. Pudiera subir en mi canal solamente la parte donde participo, o sea, descargaría el video y solamente subiría la parte donde yo participo. Claro, lo único que no permitimos es que este video no se comparta. Dale, hermano, dale, estás en libertad. Lo único que no nos pongas a nosotros caritas de dinosaurio o lágrimas, porque hay quienes hacen eso en el video, ¿va? Que le ponen lágrimas o cosas así. No, pues algo así que salga. No, es que ya con la gorra que tú tienes. Es que fíjate que aquí en mi casa acabamos de partir una pared porque vamos a abrir una puerta y hay un frío, hermano, hay un frío
estoy en mi sala, pero me estoy muriendo del frío, por eso tengo la gorra, porque se me tapa la nariz y comienzo con dolor del... Entonces, saludos, hermano, Dios te bendiga y hasta la próxima. Bueno, dale, Hasta bendiciones. Bueno, dale, Igualmente. pase bien. Pase bien.